Hola de nuevo. En este segundo video veremos el tema de la parte gráfica de nuestro proyecto. La idea es que a través de esta parte gráfica nosotros podamos tener acceso a la base de datos y poder realizar la actualización de la información que allí se encuentra. Lo primero que vamos a ver acá es la funcionalidad básica de algunas de las pantallas que hemos creado para que ustedes puedan tener como referencia para la creación del proyecto. Acá ustedes ven el formulario inicial con el cual arrancará nuestro proyecto. Ese formulario va a ser el que va a validar el ingreso a nuestro sistema. A través de este formulario nosotros verificaremos en la base de datos si un usuario se encuentra o no registrado en esta y si la clave y el password corresponden o son correctos para poder permitirle el acceso a nuestro sistema. Acá entonces en esta primera pantalla de validación ingresaremos la clave y el usuario y validaremos si este se encuentra dentro de la base de datos. En este momento él ha verificado que sí existe en la base de datos. Cuando no existe, saca un mensaje de que el usuario no se encuentra registrado en la base de datos. Acá en este momento verificó que sí existe el usuario y presenta un mensaje con el nombre de este usuario. Le damos a aceptar y él ingresa a una pantalla principal. Esta pantalla es un MDI. Este MDI entonces va a permitirme a mí acceder a las diferentes funciones que va a tener nuestro sistema. En la parte superior tiene un menú básico en el cual nosotros tendremos en archivos simplemente salir, seguridad, aquí tendremos la administración de la seguridad, de los roles y de los empleados, administración de tablas, la de clientes, productos, categoría de productos y estado de la factura. Y acá tendremos la información del registro de la factura y los informes. Hemos separado acá tablas y seguridad, es debido a que más adelante podríamos verificar que si el usuario no tiene el nivel de acceso lo suficientemente alto, simplemente le mostramos la funcionalidad de administración de tablas y la de facturación y no le mostraríamos el manejo de la seguridad. Entonces esto sería hacia futuro, mejoras que se le podrían hacer a nuestro sistema. Acá en seguridad tenemos registradas dos tablas de ejemplo, que es las que yo les explico en el documento. En esta opción de menú, admin empleados, entonces les va a presentar una tabla en la cual va a mostrar un listado de todos los empleados de la empresa. Al yo seleccionar cada uno de estos empleados, él en la parte superior me va a mostrar la información de ese empleado. Esto me va a facilitar la búsqueda y la ubicación de la información de cada uno de los empleados. Y ya teniendo acá la información del empleado, yo simplemente podría modificar y realizar a través de estos botones guardar, eliminar o crear un registro nuevo. Si yo le digo guardar, los datos fueron actualizados satisfactoriamente y le damos a aceptar. Si yo paso a otros usuarios y vuelvo de nuevo al primero que hice la modificación, pueden ver que quedó almacenada la información que acabé de guardar. Entonces esta tabla es la primera que ustedes van a implementar para poder entonces manejar los datos concretos de los empleados. Después nosotros entonces podemos eliminar un registro o simplemente crear un nuevo registro en el cual podemos ingresar cada uno de los datos que se solicitan acá. Documento, cualquier documento que queremos ingresarle, dirección, calle, la misma, teléfono, número telefónico. Hay una cosa que también debemos de tener en cuenta, ya les voy a decir, y es el manejo de las validaciones. Las validaciones me permiten a mí entonces verificar si los datos son correctos y si están bien escritos o no. Como podemos ver acá, entonces le vamos a decir que este es un operario que ingresó el 1 de febrero. Acá no actualizamos este dato debido a que todavía la persona no se ha retirado. Y datos adicionales, es un buen empleado. Simplemente le decimos entonces guardar, pero antes de guardar voy a hacer algo. Voy a quitar esta primera información. Si yo le digo guardar,
el sistema ahí mismo me va a determinar de que ese dato falta. Entonces mire que acá debe ingresar el nombre del empleado. Y así nosotros debemos de realizar una validación de los campos para que la información que se guarde en la base de datos sea correcta. ¿Sí? Entonces, digámosle acá Juliana Campos, y le decimos guardar, y los datos fueron actualizados. Si ustedes ven acá, en la parte inferior se actualiza la lista de los empleados y yo ya puedo entonces continuar la modificación o la actualización de esos empleados. Le damos salir, desea salir de la edición, aceptar. Vamos a la segunda tabla de ejemplo que les he colocado, administración de seguridad. Acá esta tabla de administración de seguridad me permite a mí ingresar o modificar la información del usuario y del password de cada uno de los empleados. Por ejemplo, acá me aparece la lista de los empleados. Yo lo único que haría es simplemente seleccionar un empleado, consultar, y él me trae cuál es el usuario y cuál es el password de ese usuario. Asimismo, si yo modifico otro, consultar, me dice cuáles son los valores. Pero en este campo, en esta persona, Juliana Campos, que fue la última que nosotros ingresamos, si yo la consulto, el usuario no dispone de datos de ingreso. Entonces me permite registrarle el usuario y el password para ella. Entonces le puedo decir que ella es Juli como usuario y la clave va a ser ASD. Simplemente le voy a decir que me guarde esos datos. Entonces ya Juliana tiene su usuario y su password para poder ingresar al sistema. Anteriormente no los tenía, o sea que ella en ningún momento podría acceder a nuestro sistema. Entonces esta es la funcionalidad básica que va a tener lo que ustedes van a desarrollar en el proyecto. Ahora, para poder entonces realizar esto que acabamos de ver, ¿qué es lo que deben de realizar ustedes? Entonces, lo primero es crear nuestro proyecto, archivo nuevo, proyecto. Recuerden que esta es una aplicación de Windows Form. Algo muy importante, acá el nombre que le vamos a dar es facturación BD-2019. Entonces, este nombre y facturación BD. Es muy importante que ustedes cuando vayan a guardar le den acá examinar y lo coloquen en una carpeta en la cual ustedes no sea genérica, sino simplemente que ustedes lo tengan en una unidad específica, y acá dentro de una nueva carpeta colocar el proyecto completo. Entonces seleccionan esa carpeta del proyecto y ahí crearían todo lo que vamos a hacer. Esa carpeta que ustedes han creado es la que me van a enviar posteriormente, o sea, la comprimen y es la que me van a enviar para yo poder evaluar el trabajo que ustedes han realizado. La idea es que ustedes van a crear lo que les voy a explicar acá de algunos formularios básicos, más otros formularios que están especificados en el documento que se describe todo el proyecto. El primer formulario que vamos a crear es el de validación del usuario. Este se va a llamar FDM Valida Usuario. ¿Qué campos va a tener este formulario? Entonces, el formulario va a tener un label que me va a mostrar el título de cada uno de los campos. Este no hace falta que le coloquemos un name, este tampoco, pero acá va a tener un campo de texto que es el que va a tener el nombre, en este caso txt usuario, este lo vamos a llamar txt clave, el botón btn validar y btn salir. El formulario entonces es bastante sencillo. En este momento todavía no vamos a ver la parte del código que tiene internamente, sino que eso lo veremos en un video posterior. Este sería entonces el primer formulario que nosotros tendríamos para poder entonces acceder al sistema. Entonces el título que le colocamos en la parte superior es validar ingreso al sistema. El segundo formulario que es necesario tener para desarrollar es el MDI principal.
Este formulario es el que me va a permitir a mí acceder a los demás formularios. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Recuerden que al crear yo un formulario normal, común y corriente, para yo decirle de que es un formulario de tipo MDI, tengo que ir a la propiedad is MDI container y le digo que es true. Con esto simplemente yo ya le estoy diciendo de que este va a ser un contenedor de otros formularios. Entonces esto es lo primero que necesitamos hacer, definirlo como un MDI. Lo otro que le vamos a decir en la propiedad es de que va a estar maximizado, y también yo le he colocado una imagen de fondo. Esa imagen de fondo, entonces ustedes simplemente la pueden definir a través de la propiedad background imagen. Ustedes le dan clic acá y hacen la importación, van y buscan la imagen que tengan previamente organizada, la seleccionan y le dicen aceptar, y ya con eso queda una imagen. En la parte de diseño no va a mostrar la imagen, se muestra es cuando está en ejecución el programa. Lo otro que debemos de tener en cuenta es que le hemos creado un menú en la parte superior. Ese menú lo hemos llamado menú principal. Recuerden que estos menús se hacen con unas funcionalidades que tenemos aquí en el cuadro de herramientas, en este caso menú strip. Este menú strip simplemente lo que hacemos es desplazarlo hacia nuestro formulario. Ya teniéndolo acá, le cambio las propiedades para colocarle el nombre que yo necesito. El otro menú que yo he colocado es uno básico, acá sencillito, simplemente acá es donde se colocan cada uno de los iconos que yo quiero de pronto para que sea mucho más fácil el acceso a las tablas, pero por ahora no lo vamos a trabajar, lo coloqué como una muestra de ejemplo de que se podrían utilizar algunos de los iconos para poder acceder. Lo otro entonces es la creación de cada una de las funciones que tiene el menú. Entonces recuerden que acá simplemente es escribir la función. Por ejemplo, yo le digo acá ayuda, y acá en ayuda entonces yo podría ir escribiendo las demás opciones que podría tener ayuda en la parte inferior. Entonces es bastante simple la creación de los menús. Entonces, ¿cuáles tenemos? Archivo salir, en seguridad colocamos admin seguridad, admin roles y admin empleados. Clientes, productos, categoría productos y estado de la factura. Facturación, que acá simplemente nosotros vamos a tener registro de factura e informe. Y de pronto colocamos acá una opción de ayuda, que es donde nosotros vamos a colocar alguna información adicional. Bueno, entonces este sería nuestro segundo formulario que es necesario tener para poder llamar a los demás formularios. El otro formulario que yo he colocado de ejemplo es el de empleados. Ustedes acaban de ver que es bastante complejito. Entonces este tiene una funcionalidad mucho más avanzada. Este formulario entonces lo hemos llamado FRM empleados. Dentro de FRM empleados hemos colocado, yo he agrupado estos elementos utilizando un contenedor. Recuerden que estos contenedores los pueden acceder desde acá en la parte inferior, contenedores, y en contenedores simplemente seleccione el group box. Usted selecciona un group box, lo mueve acá, y ya de los demás campos que usted requiera ingresarle, lo ingresa dentro de ese group box. La ventaja es que me agrupa y yo puedo manipular y manejar ese grupo de campos dentro de mi formulario. Bueno, ¿cuáles son los diferentes campos que son importantes para nuestro formulario? Entonces he colocado un campo que llama txt id empleado. Este es un campo oculto. Lo tenemos oculto porque es que el ID del empleado, ese código se genera en la base de datos. Inicialmente cuando es nuevo no lo va a tener. Entonces yo no puedo mostrar información de ese ID si no lo tiene todavía. Entonces este campo tiene la característica simplemente de que va a ser un campo oculto. Visible lo colocamos en falso. Los otros campos sí los vamos a mostrar. Entonces, ¿cuáles campos tenemos? Tenemos txt nombre, txt documento, dirección, txt teléfono, txt email,
Este otro campo es un combo. Recuerden que los combos los tomamos desde el cuadro de herramientas. Este es un combo voz sencillito en el cual nosotros vamos a ingresar los datos de los diferentes roles que tiene un empleado. Eso se llena consultando en la base de datos y trayendo esos datos y mostrándolo acá. Después tenemos un campo de manejo de fechas. Este campo de fecha me va a permitir desplegar el calendario y poder mostrar entonces la información. Y acá tenemos el campo de los datos adicionales, o sea, yo puedo colocar textos mucho más amplios. Es un text box normalito, lo único que hacemos nosotros, si es multiline, entonces simplemente le decimos de que es true para poderlo hacer mucho más amplio. Tenemos también los campos de guardar, eliminar y nuevo. Entonces aquí tenemos btn guardar, btn eliminar y el campo de nuevo. Es muy importante que ustedes le coloquen los nombres de acuerdo a la lista que yo les coloqué dentro del documento. Ahí están especificados cuáles son los nombres que va a tener cada uno de estos campos. Y aquí un campo que es muy importante para este formulario, el data grid. El data grid me permite a mí almacenar y mostrar información que traemos desde la base de datos. Aquí es donde vamos a colocar cada uno de los empleados y este es el que vamos a llenar para que cuando seleccionemos con un simple clic muestre en la parte superior la información de ese empleado. Bueno, una vez realizado este formulario, vamos a proceder a crear el segundo formulario, que es el de admin seguridad. Este es un formulario muy sencillo. Acá simplemente tenemos un combo voz. Este combo voz acá en esta oportunidad vamos a llamar CBO empleado, CBO de combo. Aquí tenemos el TXT usuario y el TXT clave. Asimismo tenemos los botón de consultar, botón de guardar y botón de eliminar y el botón de salir. Entonces este sería pues como a grandes rasgos los diferentes formularios que son necesarios para nuestro proyecto de facturación. Es muy importante que realicen muy organizadamente la información que van a colocar dentro de los formularios y que creen antes de empezar a programar todos los formularios que son necesarios, incluidos los que he solicitado adicionales a estos, en los cuales ustedes van a demostrar que verdaderamente aprendieron los conceptos del manejo de formularios. En el tercer video veremos entonces el manejo del código que es necesario para poder programar cada uno de estos formularios.